Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su clase, que lo hagan reverente, sin correr, que lo hagan con reverencia, y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, para que en este día también ellos, al igual que nosotros, recibamos la bendición de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues estamos iniciando el mes de octubre. Este mes está marcado con el énfasis de la alabanza a nuestro Dios, la alabanza, la adoración. Así que yo espero que en este mes, durante los domingos de este mes y los cultos, haya cánticos especiales, haya participaciones especiales de cada uno de ustedes, que se preparen, que ensayen en casa, que alabemos al Señor, hermanos, porque Él es digno de ser alabado. Así que les invito, hermanos, a que tengan el deseo de participar de esta manera. Decía un hermano, no, es que yo no canto bonito. Le dije, no, pero si esto no es concurso de canto, esto no es para que usted se exhiba o se luzca, esto es para adorar a Dios. Él espera un corazón sincero que le alabe. Pues bueno, hermanos, habiendo hecho recordarles el énfasis del mes y a la vez anuncio para que se prepare y adoremos al Señor juntos, les voy a pedir que abramos ahora la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y daré lectura en voz alta a los versículos 12 al 17. Mateo 21, 12 al 17 dicen de la siguiente manera: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amantísimo Dios y Padre Santo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de leer tu santa palabra, la cual, Señor, siempre trae bendición, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Queremos ahora, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra voluntad, para que tú, Señor, hagas con tu palabra lo que quieres moldear en nuestra vida. Te lo pedimos humildemente y de todo corazón, y personalmente te ruego uses mi vida para servirte en esta hora, con una predicación clara y sencilla, pero directa. En el nombre de tu Hijo amado te lo ruego. Amén. Una alabanza purificada para Dios. Ese es el título de este sermón. Una alabanza purificada para Dios. Se cuenta de un viajero que pasaba frente a una importante mina de carbón en tiempos cuando no había vehículos de motor. Este hombre observó también un campo lleno de mulas y preguntó a un lugareño la razón de tantos animales.
A lo que éste le respondió: las mulas trabajan en las minas durante la semana y los domingos las sacan a la luz del sol para evitar que se queden ciegas. La alabanza y adoración a Dios es así. Mediante ella dedicamos tiempo valioso para que nuestros ojos espirituales se abran a la palabra del Señor, para que nuestra mente mejore la perspectiva de la vida cristiana y nuestro corazón pueda dedicarse al servicio completo a nuestro Dios. Todo esto ante cada semana que nos ocupamos entre las oscuridades de un mundo de pecado. La purificación del templo por parte de Jesús presenta tres factores decisivos para ofrecer una alabanza purificada para Dios. ¿Cuáles son estos tres factores? Bueno, el primer factor nos dice que para ofrecer una alabanza purificada para Dios, esta debe realizarse en un templo puro. En un templo puro. Sí, hermanos, el lugar es importante, porque en ese lugar Dios se hace presente. Cristo Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. De manera que la importancia del templo, de un templo puro, radica en 4 cosas básicas. La primera: en un templo puro Jesús siempre está presente. Versículo 12 dice en su primera parte: y entró Jesús en el templo de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios. Vea qué importancia es la que tenemos aquí cuando dice que entró y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿A qué venimos al templo? Esa es la pregunta quizá principal para entender el motivo de venir al templo. ¿A qué vienes al templo? ¿O a qué venimos al templo? Si sabemos que en un templo que debe ser puro, en el sentido de que es dedicado para adorar al Señor, Jesús siempre está presente, y digo siempre, en los tiempos de culto. Cuando nos vamos y el templo se queda cerrado, este lugar, el Señor no permanece aquí. El Señor guarda este lugar como seguramente guarda cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, que al salir y al dejarla sola decimos: Señor, cuida de este lugar. Nos vamos en tu nombre y confiamos que tú cuidarás de este lugar. Lo cuida, como cuidan nuestras casas cuando han quedado solas, pero cuando estamos reunidos en el templo o en nuestro hogar, el Señor está presente. Por esta razón, en un templo puro, Jesús siempre está presente. Y cuando Él está presente, deben quedar fuera o se debe echar fuera todo aquello que es mundano, todo aquello que nada tiene que ver con la adoración a Dios. Aquí dice claramente que Él mismo echó fuera a los vendedores que compraban en el templo, que vendían y compraban en el templo. Usted me puede decir: hermano, entonces, ¿por qué permite que haya venta de todo tipo de cosas, la femenil, los jóvenes? Bueno, hay que entender 2 cosas muy importantes. Estos vendedores y compradores, bueno, los compradores eran, podemos decir que víctimas propicias. Los vendedores estaban allí para vender todo tipo de animal que se ofrecía para los sacrificios. Pero la verdad es que eso empezó siendo una necesidad, porque mucha gente venía de lejos a adorar a Dios en el templo, y no traían o no podían viajar con el becerro, con los animales para sacrificio, y viajaban solamente con sus personas, y al llegar al templo
era práctico encontrar quien vendiera el animal para ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, por el cual aquellas personas querían adorar al Señor. Entonces, eso empezó bien, pero se fue trastornando con el tiempo, y al rato eso ya era un vil comercio, un vil tianguis, un vil mercado, donde ya había lucro, donde ya había ganancia personal, donde ya había lucro y enriquecimiento de los vendedores, y vendían el animal enfermo, vendían el animal que todavía no tenía el año de edad, vendían las cosas ya sin que cumplieran con el requisito legal que el sacerdocio exigía para la adoración a Dios, una adoración correcta. De manera que hasta donde yo sé, la femenil y los jóvenes y los que han vendido aquí no es para lucro ni enriquecimiento propio, es para los beneficios pro cocina, pro esto, las necesidades que cada uno tiene. Esa es una manera de que ven la forma de allegarse a algún recurso. Al final de cuentas, hay iglesias que hasta han puesto prácticamente su tiendita de abarrotes. Y en vez de que vayan a la tienda de la esquina, van ahí a la tienda de la iglesia, y de que el recurso se vaya a alguien del mundo a que se quede en la iglesia, bueno. Y yo no los juzgo si están bien o están mal, pero al final de cuentas, bueno, creo que aquí la diferencia es el propósito, la intención, ¿verdad? Por esta razón decimos que en un templo puro Jesús siempre está presente, pero también en un templo puro Jesús siempre es prioridad. Por eso el versículo 12 dice en su segunda parte, claramente dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Volvemos. La prioridad no era el beneficio de los vendedores, la prioridad era el beneficio espiritual del pueblo del Señor. Cristo Jesús se hace presente, pero también hace en que la gente entienda que Él es la prioridad en la iglesia, en el templo. Cuando la iglesia se reúne en el templo, la prioridad es Cristo. Por esta razón, mi hermano Jorge en el devocional, en el programa decía, o pedía pues en el amor de Cristo, que en este momento no hay por qué nadie esté usando su celular. Honestamente, en este momento el celular nada tiene que hacer en el templo. Es más, ni siquiera tiene que estar en modo de vibrador, porque o vienes a servir al Señor o vienes a esperar llamadas. Aquí la única llamada que debes esperar es la llamada de Dios a tu corazón cuando te hable. El internet se prende desde que llegamos y está prendido todo el día hasta que nos vamos. Puedes usar el internet a cualquier otra hora. No se está negando el servicio. Lo puedes usar para platicar, para ver lo que quieras, pero no en hora de culto, no en hora de adoración. Y tiene mucho sentido, porque ¿a qué viniste entonces al templo? No debe haber otra prioridad. Una llamada que estás esperando no puede ser más importante que la palabra de Dios, que cuando Dios habla y llama al corazón. De manera que es importante entender lo que estamos diciendo. En un templo puro, no solamente Jesús siempre está presente, también Jesús siempre es la prioridad. Pero también en un templo puro Jesús siempre valida su palabra. Por eso el versículo 13 nos dice en su primera parte: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Casa de oración. Mira, cuando oramos al Señor, se completa la comunicación. Por medio de su palabra, por medio de la palabra, Dios nos habla. Por medio de la oración, nosotros hablamos con Dios.
Cuando Dios nos habla con su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración, se completa la comunicación y estamos en constante comunicación con Dios. De manera que el templo es la casa de oración, o sea, casa de comunión o comunicación con Dios. Por eso no tienes por qué estarte comunicando con nadie en este momento, sino solamente con Dios. Y cualquier llamada, cualquier asunto puede esperar. Aquí estamos un rato solamente. Como dije, el servicio de internet queda prendido y queda para que lo uses después del culto toda la tarde. Si quieres quedarte aquí a hacer tarea, chatear o lo que quieras, aquí puedes hacerlo. Pero en este momento y en los cultos es el momento en que adoramos a Dios, y la predicación es el momento en que Dios habla. Por eso debemos estar escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios. Cantábamos un himno, habladme más de Cristo. Mira, te estoy hablando de Cristo, lo que hizo y lo que quiere para tu vida y para esta iglesia el día de hoy. Él quiere que entendamos que en un templo puro Él siempre está presente, Él es la prioridad, Él valida su palabra. Mi casa, casa de oración será llamada. Al rato vamos a decir, bueno, el templo es la casa del internet, ¿verdad? Ahora vamos a volver el templo un negocio de internet, para que todos vengan aquí a chatear y a comunicarse en el Face y a estar... No, hay lugares para eso. De hecho, como digo, el servicio todo el día queda abierto. En este momento, tu teléfono celular no tiene ni por qué estar prendido. En este momento, tú debes estar escuchando solo la palabra de Dios. Porque Él dice que su casa, escrito está, mi casa, el templo es la casa de Dios, casa de oración será llamada. Venimos a comunicarnos con Él. No hay que estarse comunicando con nadie más. Ni pasando recaditos, ni papelitos, ni estarse diciendo secretitos. No es el momento para eso. El templo es la casa de oración, la casa de Dios, y es casa de oración, para comunicación, para comunión con Cristo. Pero también en un templo puro, Jesús siempre denuncia los peligros. Ve lo que dice el versículo 13 en su segunda parte. Dice claramente, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Entendemos el contexto. Estaban robándole al pueblo, había lucro, había ganancia. Vendían el becerro, vendían las palomas, vendían lo que se fuera a ofrecer a precios excesivos. Ya había lucro, eran unos ladrones, ya no estaban prestando un servicio, estaban robando. Pero al final de cuentas, si tú en este momento estás con tu celular, si en este momento estás escribiendo un recadito, tú eres un ladrón porque le estás robando el tiempo de Dios. El tiempo que es este tiempo donde Cristo se hace presente, donde Dios está presente, donde la comunicación y comunión es con Él. Y tú estás haciendo otra cosa. El tiempo que como iglesia y como pueblo del Señor disponemos para el Señor, tú se lo estás robando. Eres un ladrón. Por eso he dicho que en este tiempo no hay por qué haya otra reunión. La de los niños ya sabemos que hay. Pero no hay por qué alguien esté teniendo otra plática con nadie. ¿O a qué viniste al templo? Para platicar con tus amigos, pues no tendrías que venir aquí, te pudieras que haber quedado en casa, verse en un parque, en una plaza. Pero si viniste al templo, a la casa de oración, a la casa de Dios, es para tener comunión con Él. Y no le vamos a robar ni siquiera el tiempo, porque Él está presente, porque Él está en este momento. Y Él, así como quiere hablarnos, como lo está haciendo a través de su palabra, Él quiere que le hablemos a través de la oración. De esa manera la comunicación es completa. Y no es una plática de sordos, ¿verdad? Donde cada quien habla lo que quiere.
No, es una comunicación completa. Por eso hemos dicho, el primer factor decisivo para ofrecer una alabanza purificada a Dios debe realizarse en un templo puro. Pero vamos a ver el segundo factor decisivo para ofrecer una alabanza purificada a Dios, es que ésta debe realizarse en un corazón puro. ¿Sí? Debe realizarse en un corazón puro. Y aquí diremos tres cosas básicas. Un corazón puro viene al templo para adorar a Cristo. Versículo 14, primera parte, dice: y vinieron a Él en el templo. Vinieron a Él, ¿a quién? A Cristo. No fueron al templo a ver a los fariseos. No fueron al templo a ver a los escribas. No fueron al templo a ver a los doctores de la ley. Fueron al templo a ver a Cristo. Dice que vinieron a Él en el templo. Por eso yo decía, ¿a qué viniste al templo? ¿A quién vienes a ver? A mí me sucedió cuando era muchacho, que yo iba al templo a ver a una de las muchachas porque me gustaba. Y me peinaba y me arreglaba y me veía en los espejos. Porque quería verme bien, porque yo iba a ver a una muchacha. Estaba muy muchacho, muy joven, muy inmaduro. Eso no justifica ni disculpa mi error. Pero sí es importante entender que al templo venimos a ver a Cristo, a estar en comunión con Él. Lo venimos a adorar, lo venimos a escuchar, venimos a cantarle, venimos a agradecerle. Estos testimonios que escuchamos tan hermosos, de tanta bendición, ¿qué nos dicen? Esa gratitud a Cristo. Por eso decimos que en un corazón puro, un corazón puro viene al templo para adorar a Cristo. Pero un corazón puro viene a Cristo con sus carencias y necesidades. Ve lo que dice el versículo 14 que estamos revisando. Dice: y vinieron a Él en el templo ciegos y ¿qué? Y cojos. Ciegos y cojos. Estamos hablando de carencias y necesidades. Esas eran físicas 100%. Pero así como había necesidad física, había espiritual. Necesidad espiritual. Gracias al Señor, podemos venir al templo, a Cristo, trayendo eso, las carencias y tus necesidades. Sean físicas, morales, materiales, o espirituales, o sociales, o lo que tú quieras, sentimentales, lo que tú quieras, puedes traer tus carencias, tus necesidades a Cristo. Él espera que vengas con tus cargas, pero que las cargas las dejes aquí, no te las lleves. Porque nos gusta traerle la carga y luego otra vez jalar con ella para allá. Y Él quiere que vengas y dejes tu carga aquí en su presencia. Que derrames tu corazón, tus lágrimas delante de su presencia y que dejes tu carga. Por eso dice que vinieron a Él al templo ciegos y cojos. Había necesidad, había carencia, había sufrimiento. Solo tú y Dios saben lo que hay en tu corazón y lo que estás padeciendo, la carga que llevas, el problema que enfrentas, la necesidad que tienes. Déjasela al Señor, confía en Él. No solamente cree en Él, créele a Él, que te dice claramente que dice: todos los que están fatigados y cargados, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que descanses en Él. Tu problema, por más grande que sea, Cristo lo puede llevar. Pero tu problema muchas veces es grande, ¿sabes por qué? Porque no se lo has dado a Cristo.
Tu problema es grande porque no has querido entregárselo al Señor, y lejos de que se aligere se va haciendo más grande porque tus fuerzas se van acabando para cargarlo, y porque el problema, mientras no se lo dejes al Señor, se irá haciendo mayor. Déjale al Señor tu carga. Ven a Él y entrégale al Señor tu problema. No lo trates de llevar solo, porque en primer lugar, Dios te está demostrando que no puedes con el problema. Es que ya no aguanto esta situación, hermano. Pues déjesela al Señor. Ah, no, pero es que yo la quiero cargar. ¿Qué le vamos a hacer cuando la gente no quiere entregarle al Señor sus cargas? Pues bueno, mira la enseñanza que la palabra de Dios te da. Un corazón puro viene a Cristo con sus carencias y necesidades. Y si viene a Cristo es para dejárselas a Él. Porque el hecho de venir a Cristo es confiar en Él. Tú no vas a un lugar si no tienes confianza. Tú no vas a un médico si no le tienes confianza. Tú no vas a un abogado o un licenciado si sabes que no es confiable. Tú vas al médico, al licenciado o a la institución que tú sabes va a cumplir, que tú tienes ya la seguridad y la confianza de que te atenderán con la necesidad que tengas. Y de esa manera, si tú vienes a Cristo, es porque traes necesidades. Y Él las sabe. Él las conoce mejor. De hecho, Él hasta ha permitido que tengas esas necesidades para que nos veamos con la necesidad de venir a Él y entregarle las cargas. Él quiere que cambies tus cargas por su yugo. Y Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él eso quiere, que le cambies el costal de problemas que traes por la carga ligera que Él te ofrece. ¿Cuál es su carga? Bueno, una de las muchas explicaciones que se han dado a ese pasaje es que la carga ligera de Cristo es la oración. Entre otras explicaciones. Por esa razón el Señor nos invita a orar. Mi casa de oración será llamada. Casa de oración. La persona que ora y le entrega al Señor en oración sus problemas es la persona que está tranquila, que vive tranquila. Un corazón puro, además de que viene al templo para adorar a Cristo y que viene a Cristo con sus carencias y necesidades, viene a recibir de Cristo la salud espiritual de su alma. Ve lo que dice el versículo 14 en su parte final. Dice simplemente, y los sanó. Y los sanó. Sí. Por esta razón, un corazón puro viene a recibir de Cristo la salud espiritual de tu alma. Y me refiero no solo a la salud espiritual de la salvación, sino a la salud espiritual que cada día necesitamos, porque muchas veces estamos en contacto con el mundo, con la mundanalidad, con los amigos y conocidos de escuela, del trabajo, que son mundanos y pecadores, y a veces su plática, a veces sus comentarios, a veces el ambiente en el que trabajamos es tan denso, tan cargado de maldad, que llega o alcanza a ensuciarnos, alcanza a contaminar algo de nuestra mente, de nuestro corazón, y necesitamos venir al templo. Ese corazón puro necesita venir a recibir de Cristo esa salud espiritual de su alma para mantener esa pureza, para mantener esa limpieza de tu corazón. ¿Y qué importancia tiene ese corazón puro? La importancia de un corazón puro la leemos en un bellísimo poema chino que dice así: si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Fíjate,
un poema chino, no de cristianos. Si el pensamiento oriental del poeta que escribió esto, lo escribió porque lo creía, cuánto más los cristianos, que debemos entender que el segundo factor decisivo para obedecer, para ofrecer una alabanza purificada a Dios, debe realizarse en un corazón puro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Pero veamos enseguida el tercer factor decisivo para ofrecer una alabanza purificada para Dios, la cual debe realizarse en un ambiente puro. Obviamente, si el templo es puro y el corazón es puro, el ambiente en el que se alabe o se adore al Señor debe ser puro. Un ambiente puro. Y diremos tres cosas básicas. En un ambiente puro se canta y predican las maravillas de Cristo. Ve lo que dice el versículo 15 en su primera parte. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, Realmente, hermanos, nosotros con los cantos reconocemos, por medio de un mensaje entonado por las notas, reconocemos las maravillas de Dios. Cuán grande es Él, decimos en ese hermosísimo canto. Cuán grande es Él. Bueno, estamos reconociendo las maravillas del Señor. La maravilla de habernos salvado, de habernos amado, de habernos perdonado, de habernos unido a su pueblo por medio de la iglesia. Esas son maravillas, hermanos, que en un ambiente puro se cantan y se predican. ¿Sí? En un ambiente puro eso pasa. Se canta y se predican las maravillas de Cristo, sin contar los testimonios que se dieron de las maravillas de Cristo. Qué hermoso fue ver a este pequeñito que a su tierna edad se conmovió hasta las lágrimas por la maravilla que Dios hizo, de que aunque su papá tuvo un choque, un accidente, la vida de su padre fue preservada. Es una maravilla. Qué maravilloso es ver cómo se van cumpliendo años y ya unos rebasan los 80 años, llegaron a la edad de los más robustos, que aunque con molestias y trabajos, la maravilla de Dios, 80 años de cuidado amoroso del Señor. Por esta razón, hermanos, en un ambiente puro se canta y predican las maravillas de Cristo, pero también en un ambiente puro se invoca con gozo y esperanza el favor de Cristo. Por eso el versículo 15 dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Qué dice que pasó? Se indignaron. Bueno, dice, nunca falta alguien así. Nunca falta alguien así en la iglesia, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante aquí es que en un ambiente puro se invoca con gozo y esperanza el favor de Cristo. Hosana al Hijo de David. Esta palabra hosana quiere decir salva ahora, o también te rogamos que salves. Eso quiere decir hosana. Originalmente era una súplica, pero con los años llegó a significar gozo y esperanza. Aquellos muchachos, aquel pueblo reunido en el templo, dice que aclamaban en el templo a Cristo diciendo: Hosana al Hijo de David. Por esa razón, hermanos, en un ambiente puro se invoca con gozo y esperanza el favor de Cristo. Por eso oramos para pedir del Señor su ayuda, su favor,
su misericordia, su provisión, su cuidado. Y gracias al Señor lo tenemos, hermanos, si no, no hubiéramos escuchado los testimonios que escuchamos. Y yo sé que todos pudimos habernos parado y decir un testimonio más, porque yo sé que si estamos aquí es porque traemos gratitud en el corazón, gozo por la ayuda y el favor de Dios. Por esto hemos dicho que en un ambiente puro se invoca con gozo y esperanza el favor de Cristo. También para que nos libre del pecado, de la tentación, de la influencia del diablo por medio de los amigos en el trabajo, en la escuela. Escuchábamos a Damián dar su testimonio. Y es que, bueno, la gente como es piensa, ¿verdad? Dice el dicho que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Y es obvio que quien pensó lo que pensó de Damián es porque el que lo pensó es un ratero. Y creyó, digo, no, pues de que se robe esta, que sea yo, pues mejor no, para que yo me sea el que me robe las cosas. ¿Por qué, hermano? Por eso decía yo que el ambiente en el que estamos, en el mundo, pasamos una semana conviviendo con el mundo y solamente el domingo estamos con el Señor. Como pueblo del Señor adorándolo. Por esta razón, hermanos, tenemos que entender lo que estamos diciendo hoy con claridad. En un ambiente puro, dijimos, se canta y predican las maravillas de Cristo, se invoca con gozo y esperanza el favor de Cristo, pero también hay algo más. En un ambiente puro se perfecciona la alabanza y adoración a Cristo. Versículos 16 y 17 dicen: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Hermanos, este es el templo puro, el corazón puro y el ambiente puro debe perfeccionar la alabanza y adoración a Cristo. Debemos venir a este lugar, hermanos, para que nuestra alabanza cada día sea mejor. Y no me refiero a que cantemos más bonito. No, me refiero a que vengamos a adorar con un corazón puro, con amor, con gratitud. Que esa alabanza cada día sea mejor, de mejor calidad, con mayor amor, con más compromiso. Esa es la idea. ¿Qué acaso nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y es que a veces los niños nos dan las más grandes lecciones. Y ver a este pequeñito conmovido ante las lágrimas por el favor divino, al haber cuidado Dios a su papá, nos hace a veces entender cuántas bendiciones de Dios ya no valoramos, cuántas bendiciones de Dios ya no tomamos en cuenta, cuántas bendiciones de Dios ya pasamos por alto y lo damos como cosa obligada, a la que Dios tiene que cumplir y que yo me la merezco por haberle entregado mi vida. Y no, hermanos, de ninguna manera. Qué importantes testimonios como estos, que nos conmueven a las lágrimas también, hermanos, y nos hacen ver cuán indiferentes nos estamos haciendo, y cuán indiferente está siendo mi alabanza, con cuán indiferencia vengo al templo. Yo decía en la clase a los hermanos de la clase de doctrina, veíamos un pasaje, estamos viendo la doctrina número 17, que es la segunda venida de Cristo, y yo decía que vemos vemos señales que están pasando, pero yo también decía que hay una señal que estamos ignorando, y esa sucede dentro del templo.
Y dijo Cristo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra enfriar quiere decir, se hará indiferente. ¿Cuán indiferentes nos estamos haciendo a las cosas de Dios? Y cuánta atención a las cosas del mundo, a los compromisos del mundo, sociales, familiares, seculares, de trabajo, de diversión, pero más atención y más indiferencia a las cosas de Dios. Yo decía que ver el templo cada vez más vacío comprueba eso. Nos estamos haciendo indiferentes. Porque la maldad se está multiplicando y la maldad tiende a atraernos. Y cuando digo maldad, no me refiero exactamente a que nos hagamos asesinos, borrachos, pachangueros, pero que sí estamos dejando las cosas del Señor por otros compromisos. Pero ¿qué hay de malo una comida con la familia? ¿Qué hay de malo una reunión con los amigos? No es tanto lo malo que haya, es que si eso te está haciendo que le robes el tiempo al Señor. Satanás es tan astuto que va a presentarte las oportunidades que son de Dios para que tú las hagas del mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se hará indiferente, ya no nos interesará. Ay, hombre, con una vez que vayas al templo, hombre, ya. Yo diría, bueno, con una vez que vaya al trabajo, a ver. ¿Por qué al trabajo sí vamos todos los días? ¿Por qué? Que nos pagan. ¿Y Dios no nos da? ¿Dios no nos ama? ¿Acaso Dios no nos da más y no nos da la salud para el trabajo? Sin Dios no tendríamos nada. La importancia de alabar a Dios en un templo puro dependerá de que tengamos un corazón puro, lo cual permitirá que nos reunamos en un ambiente puro, digno del pueblo cristiano y de nuestro buen Dios. Esta es la razón por la cual Cristo Jesús afirmó: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos tener comunión con Dios y un día poder ver a Dios, Pablo escribe estas palabras: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y termino con una frase que dice: solo quien ha sido purificado en la sangre de Cristo puede ofrecer una alabanza pura para Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.